que nos visitan. Oramos que el Señor sea hoy sobre este tiempo. Vamos a continuar con nuestra serie. Recordemos que como iglesia bíblica predicamos de manera expositiva, vamos libro por libro. En este momento estamos en las cartas de Juan, estamos en la serie de las cartas de Juan y empezamos en Primera de Juan. Ya vimos capítulo 1, ya vimos capítulo 2, la primera parte, y vamos a continuar en el capítulo 2 de la primera carta de Juan. Entonces, si trajo su Biblia, acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 11. Vamos a estar mirando ese pasaje hoy, capítulo 2, del 7 al 11. Búsquelo, ojalá que tenga la Biblia física. Sabemos que estamos en tiempos de tecnología, pero no hay nada como tener uno la Biblia física. Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 11, dice así la palabra. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad. La Biblia dice, Señor, que ella alumbra nuestro entendimiento, que ella es la que da vida a nuestros corazones. Y nuestra oración esta mañana como iglesia es: habla, Dios, a tu pueblo. Tu pueblo anhela escuchar tu voz y tu pueblo necesita tu voz. No la voz del hombre, sino la voz de la palabra, Señor, que trae al corazón vida, que restaura, que también redarguye, que confronta, que exhorta. Anhelamos escucharte. Que sea tu Espíritu, Dios, sobre tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy sobre nueva manera de amar. El apóstol Juan, vamos a hacer un contexto de lo que hemos hablado para ubicarnos un poquito. Está ubicado en el año 90, aproximadamente 85-90 después de Cristo, en un contexto griego donde el conocimiento, ¿se acuerdan que hablamos de los gnósticos? Se ha levantado y los gnósticos han traído un conocimiento supuestamente nuevo, supuestamente fresco y supuestamente mayor, de lo cual siempre tendremos que cuidarnos. Cada vez que la iglesia escucha que hay una revelación nueva, debe estar alerta porque no hay revelaciones nuevas. El canon está cerrado en el Apocalipsis y la Biblia es clara en cuanto a lo que dice, que todo ya está escrito y todo está para nosotros. El contexto en el cual él está viviendo es muy parecido al contexto de este tiempo. Han pasado 2000 años, pero estamos en un tiempo donde hay filosofías huecas, vanas sutilezas, donde hay miles de religiones, pero esas religiones están basadas en conceptos humanos. La religión que Dios ha establecido es una religión pura, dice la palabra, sin mancha, y está basada en una persona que se llama Jesucristo, porque la Biblia dice que no se halló pecado en él, que no había maldad en él. Nosotros no seguimos a un muerto, seguimos ¿a quién? A un vivo, a uno que resucitó de los muertos. Bajo ese contexto, la generación a la cual el apóstol Juan le está hablando es una generación, la segunda generación de cristianos. Es decir, Cristo muere o es crucificado en el año 29, han pasado 60, 55, 60 años y ya hay una generación de cristianos antiguos y hay una generación de cristianos nuevos. Esos cristianos nuevos están escuchando muchas cosas acerca del conocimiento. Eso significa la palabra gnosis con la G anterior, gnosis. Y
es en ese contexto para que volvamos a estar claros donde estamos hablando la carta de Juan. Como dijimos en el sermón anterior, podíamos hablar del amor todo el tiempo, porque la Biblia es un libro que habla del amor. Para algunos la Biblia es un libro anticuado o se ve como un libro de condenación, porque la gente dice, pero ¿por qué todo es prohibido? ¿Por qué todo es pecado? ¿Sí le han preguntado alguna vez como creyente eso? De por qué todo en la Biblia es pecado, ¿por qué? Pero no es así. La Biblia es un manual de instrucción que nos ayuda a entender cosas de nuestra vida, sobre todo nuestra vida espiritual. El apóstol en este capítulo, en este pasaje de hoy, va a introducir un tema sobre el amor que va a ampliar en el capítulo 4, cuando dice que Dios es ¿qué? Amor. Es que no hay dudas de que el amor es el tema principal de la vida del ser humano. El ser humano está buscando amor todo el tiempo, está buscando aprobación. Desde bebés, desde que el hombre nace, está buscando ¿qué? Amor. ¿Cómo es la primera manifestación del bebé cuando nace? Busca amor ¿en quién? En sus padres. Él busca protección, él busca ser atendido, él busca que se le dé. De hecho pide comida desde pequeño, él pide atención. Y es algo normal en el ser humano porque fuimos creados con la imagen de Dios y fuimos creados para amar y para ser ¿qué? Amados. El asunto del amor es el siguiente, que el amor verdadero está basado únicamente en Dios y es un amor manifiesto. Voy a explicarle la frase. ¿Qué es un amor manifiesto? No es un amor que son solo palabras. ¿Cuántos han escuchado la palabra te amo? O sea, la escuchamos constantemente, sobre todo en las relaciones de pareja, sobre todo de la mamá a los hijos, y bueno, los hijos no tanto a los padres, aunque deberíamos decirlo más, te amo papá, te amo mamá, pero se ha visto que cuesta más que el hijo diga esas palabras a que el padre los diga. El padre o la madre los dice más a sus hijos. Eres importante, te extraño, me interesa tu vida, pero ese asunto de las palabras queda ahí, porque hay algo más importante, se llaman las acciones. Es lo que Juan está enseñando a la iglesia, le dice, ustedes tienen que conocer a Dios, a Cristo, en Cristo, para que puedan entender qué es realmente el amor, y él va a hablar del amor. Hoy vamos a hablar de una clase de amor, por eso el tema se llama una nueva manera de amar, y es cómo entender el amor fraternal, el amor entre hermanos. He hablado con varias parejas estos días en las consejerías, y les he comentado que antes de que mi esposa fuera mi esposa, era mi hermana, porque pues es hermana en la fe. Y antes de que fuera mi esposa, es una hija de Dios, para entenderlo, ¿sí? O sea que si usted tiene luchas en su matrimonio, tiene 3 razones para amar a esa persona. Una, es una hija o un hijo de Dios. Confiamos que sea así, no que sea un hijo de Dios. 2, es un hermano o hermana en la fe. Y 3, es mi esposa o es mi esposo. Son 3 razones, por si no tenía ninguna, ahora tiene 3 para amar realmente en esa relación de pareja. Si hablamos de la iglesia, hay una relación de hermanos que poco se habla de eso en la iglesia. La iglesia, la gente viene, se sienta y se va, y ya. Y escuchó el sermón y dice, uy, estuvo bueno el sermón. Pero la iglesia tiene una responsabilidad y es de enseñar a que la iglesia misma tenga ¿qué? Comunión unos con otros, a que seamos hermanos. ¿Se acuerdan el trabajo que hicimos de escuela? Que era reunirse con otra persona, hacer un estudio. Eso trajo comunión. Eso hizo que usted conociera otra persona de la iglesia con la que a veces ni se saluda o ni se habla. Eso es importante. El problema comenzó desde muy temprano, el problema del mal entendimiento del amor o el problema que tenemos para amar empezó desde temprano en la Biblia. Vamos a recordar varias cosas antes de entrar en el texto. Estamos haciendo una introducción para hablar ahorita del amor basado en esos textos. Pero el problema comienza desde Génesis, cuando Caín mata a Abel en Génesis 4 y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano?, le dice. ¿Y qué le responde Caín? Le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de Abel? Y ya lo había matado, ¿no? Aclaramos. O sea, su corazón era tan perverso
que le contesta a Dios como si él no conociera que Dios sabe todas las cosas. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que lo había matado? Claro. Pero le está preguntando con una motivación, con una esperanza. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios ahí? Le estaba dando la oportunidad a Caín de confesar, de decir: Señor, yo maté a mi hermano, perdóname. Perdóname. Si él hubiera hecho eso, la historia hubiera cambiado. Pero Caín no podía hacerlo, su naturaleza no era una naturaleza para Dios. Luego aparece el caso de Ismael e Isaac en los siguientes capítulos de Génesis. Isaac es un hombre escogido, Ismael no. Luego un hermano que participa, todos los hermanos, pero hay un hermano especial que participa en la venta de José, que es Judá, que es de quien viene el Cristo. ¿Sí ve que todo es entre hermanos? En la carne, no, estos eran hermanos en la carne. Pero nosotros somos aún más, ¿sí sabía? Porque la hermandad espiritual es más fuerte aún que una hermandad de sangre, porque al fin y al cabo vamos a compartir una eternidad. Luego encontramos a Cam, quien en vez de tapar la desnudez de su padre en Génesis 6, le dice a su hermano que vaya y mire. Gracias a Dios su hermano fue sabio y no miró. Y por toda la Biblia, si seguimos hablando, podríamos encontrar casos donde se muestra que el amor fraternal se perdió en el momento en que el pecado entró al corazón del hombre. Cuando la Biblia dice que en Romanos 5, que así como la muerte entró a un hombre, por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres, asimismo también la salvación viene a través de uno, llamado ¿quién? Cristo. Por eso vamos a hablar hoy del amor manifiesto de una manera fraternal, es decir, del amor hacia mi hermano, hacia mi prójimo, no solamente hacia mi hermano en la iglesia, sino hacia mi prójimo. La palabra prójimo significa próximo, el próximo. Por eso se dice siempre que el prójimo más cercano de un matrimonio es ¿quién? Su pareja, porque es el próximo, el que está más cerquita. En el caso de un hijo, ¿quién es su próximo? Sus padres, son los que están ahí, vive con ellos. En el trabajo, por ejemplo, en el tiempo que tú estás en el trabajo, hay unos próximos, hay personas cercanas en ese momento, ellos son mi prójimo. Y en ellos debo manifestar un amor, pero un amor maduro, un amor responsable, un amor verdadero. Si algo sabemos de la naturaleza humana es que siempre quiere lo mejor para sí mismo. El asunto no es si tú te amas, sino el asunto es que nos amamos demasiado. Ese es el asunto. El evangelio falso enseña que la gente tiene problemas de autoestima. La noticia es que eso no existe. Eso es algo filosófico, es algo del mundo. La gente no tiene problemas de autoestima, la gente tiene un problema y es que se ama demasiado a sí mismo. No es una autoestima baja, sino tiene una alta estima de sí mismo. Por eso la meta o la norma que el Señor pone cuando Él enseña los mandamientos, dice que Él deja 2 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón. Y amarás al prójimo como ¿a quién? Como a ti mismo. Unas cositas que hacemos nosotros para nosotros, por ejemplo, valga la redundancia, es bañarnos, arreglarnos, compramos cosas, comemos, queremos beneficios, planeamos viajes, nos gusta darle a aquellos que amamos, o sea, nos gusta, por ejemplo, darle un regalo de cumpleaños a alguien que amamos. Otras personas nos dan a nosotros, pero es un entorno familiar, es un entorno donde se acostumbra a hacer eso, pero siempre lo hacemos para nosotros, comemos, disfrutamos, queremos beneficios, queremos privilegios, pero nunca nos hemos puesto a pensar si vale la pena hacer eso mismo por otras personas, si vale la pena entregar la vida por otras personas, que fue lo que hizo Cristo. Por eso Jesús dice claramente, dice, no hay un amor más grande que aquel que da la vida, ¿por quién? Por sus amigos. Jesús dio la vida por sus discípulos, dio la vida por su pueblo, por los pecadores que Él ha salvado. Y ahí es donde está el asunto que vamos a tratar hoy, amén. Vamos a mirar 3 aspectos en esos versículos y vamos a empezar en el versículo 7 con un encabezado que se llama
el amor es antiguo, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Note que el apóstol Juan empieza en este caso, en este pasaje, hablando con una palabra clave y dice hermanos. Él no está hablándole al mundo. Él no le está hablando a personas que están absolutamente sin Dios, sino él está hablando a personas que hacían parte de una congregación, que ya estaban en Cristo. Hermanos, dice, no os escribo mandamiento nuevo. Él les dice que lo que está escribiendo ya se ha dicho. Se dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo el Señor Jesús, lo dijeron los que escribieron antes que él, y recordemos que esas cartas que antes de Juan, escribió el apóstol Pablo, escribió Lucas, escribió Mateo, escribió Marcos. Juan es el último escritor del Nuevo Testamento. Él escribe los últimos 10 o 15 años antes de que se cierre el canon de la Escritura. Si alguien de pronto no sabe qué es el canon, se refiere a al libro completo cerrado. Es decir, un canon significa una vara de medir, una regla, una medida. Es decir, esta es la medida, esta es la vara de medir el corazón humano. El mandamiento al que él se está refiriendo, Juan, es el de amarse unos a otros. Algunos afirman que si no es mejor decir que amemos a Dios, pero no se puede separar el amor de Dios con el amor ¿al quién? Al prójimo. Escuche esto que lo he compartido muchas veces durante mi vida cristiana, y es que qué fácil es amar a los nuestros. O sea, qué fácil es amar a mi familia. Es fácil. Pero qué difícil es amar a los desconocidos, a los imperfectos. Y qué difícil es amar a aquellos que me hacen algo o me hieren o me ofenden. Ese es el amor que Dios enseñó en el Nuevo Testamento. Él no enseñó un amor acuérdense que dice la palabra que en un pasaje que dice que cuando uno haga un banquete debería invitar a aquellos que no puedan devolverle el favor, y no invitar al que me va a volver a invitar a mí, porque uno es experto, dice yo te invito y luego tú me invitas a mí, ¿sí? Y así se la pasa uno toda la vida esperando que lo inviten, o invita con un propósito. ¿Cuál? Que le devuelvan el favor. Pero el verdadero amor está basado en compartir muchas cosas que Dios nos ha permitido conocer y tener con aquellas personas que no conocemos. Es curioso que a través de la vida cristiana usted termina en relaciones largas con personas, 10, 15 años, que en algún tiempo eran desconocidos y ahora son amados, ahora son parte de la familia de nosotros. Es algo curioso, pero pasa. Es fácil jactarse diciendo que amamos a Dios, escuche, usted ha escuchado esa frase. Pero la prueba de ese amor no es la religiosidad rigurosa de cumplir normas que una iglesia establece. La prueba de ese amor es cómo tratas al prójimo, y se empieza por la familia de Dios, es decir, la iglesia. Cómo tratamos a los demás en la iglesia, cómo tratamos a los demás que conocemos en este proceso llamado camino cristiano. El mandamiento es antiguo porque está en toda la Escritura. Vamos a mirar unos textos del Antiguo Testamento que nos recuerdan el mandamiento antiguo. Pasemos a Levítico, capítulo 19, vamos a Levítico. Levítico 19, versículos 16 y 18 dice así. Iba a tomar solo el 18, pero es importante leer el 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. La gente cree que el chisme no pasa nada, ¿sabes? Que ser chismoso es normal hoy en día. Pero la palabra es clara, dice que chismear es atentar contra la vida del prójimo. Se sabe que por los chismes ha habido hasta muertes, ¿no? Problemas por un chisme, un rumor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Note que dice que es en el corazón, no afuera. Por fuera nosotros somos a veces tranquilos, pero por dentro tenemos argumentos contra las personas.
no les amamos como deben ser amados. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Qué interesante eso. Hablarás, arreglarás, evitarás tener una contienda constante con alguien que es tu hermano. Y luego dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. De ahí es que el apóstol Juan y todos los apóstoles y escritores del Nuevo Testamento se refieren a esa parte de amarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice Primera de Samuel 20:17, otro pasaje. Primera de Samuel 20:17, en otro contexto que también nos habla del amor. Primera de Samuel 20:17. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Una relación de hermandad como la que hubo entre Jonatán y David. Es impresionante cómo el amor de Jonatán por David era fiel, era leal, y ahí dice el texto, porque lo amaba como ¿a quién? Como a sí mismo. Ese es el amor verdadero. Pero hay una noticia que no es fácil, y es que ese amor cuesta. Y es que ese amor demanda una relación plena con Cristo, porque el único que puede amar a una persona de esa manera en nuestro corazón es Cristo en nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, porque ahora vive Cristo en mí. Y escuche, y lo que vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Humanamente es imposible, pero espiritualmente Dios nos ha dado las herramientas para poder amar al prójimo. La tarea de alguien que quiere servirle al Señor debe dejar de vivir para sí mismo, porque tiene una responsabilidad ¿hacia quién? Hacia los demás, hacia el pueblo de Dios. Génesis 45:15, otro ejemplo, son contextos diferentes. Este lo conocemos porque ya lo enseñamos en la iglesia, el libro de Génesis. Génesis 45:15 dice, y besó a todos sus hermanos, hablando de José, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Se acuerdan del momento de restauración de José? ¿José tenía motivos para amar a sus hermanos? No. Lo vendieron a los 17 años. Causa de esa venta, fue llevado esclavo a donde Potifar, a la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo acusó de violación, ese es el término literal, lo acusó. Por esa acusación fue llevado injustamente a la cárcel 2 años. En la cárcel el panadero y el copero, él les interpretó los sueños y se olvidó de él, el que quedó vivo, el otro murió. Imagínense todas esas injusticias. 13 años pasaron desde que tenía 17 hasta que tenía 30 para encontrarse con sus hermanos y no decirle todo lo que ustedes me hicieron, todo lo que me hicieron pasar. Ahora tengo poder, ahora soy poderoso porque soy el segundo en Egipto y ahora les voy a cobrar una por una para que aprendan. Así como nosotros amamos igual, ¿sí? El amor no lleva cuentas, ¿sí sabía? Va una, va dos, va tres. No, el amor no lleva cuentas. El amor no, el tipo de amor que Dios pide no lleva cuentas. El Salmo 133, 1, 2 fue el que oramos ahora o citamos cuando oramos. De cuán hermoso es habitar los hermanos juntos, leámoslo, para seguir comprobando que sí hay un tipo de amor que la Biblia nos está invitando a vivir. 133, versículo 1 y 2. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La Biblia dice que es agradable, que es bueno habitar juntos como hermanos. La audiencia a la que Juan se está dirigiendo es una audiencia familiarizada con el Antiguo Testamento. En ese momento hay una audiencia gentil, pero también hay una audiencia ¿qué? Judía. Hay personas
que todavía no quieren salir del judaísmo, de ese conocimiento, quieren añadir cosas. Y Pablo ya había hablado sobre el amor muchas veces antes de que Juan hablara a esa iglesia. Al leer los versos de hoy, al leer el siguiente verso que vamos a leer, que es el siguiente punto, voy a leer el 7 y voy a leer el 8 al tiempo para que note algo, a ver si nos damos cuenta. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Dijimos que el amor era antiguo y mostramos por las escrituras que el amor ha estado permanentemente en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad. Ahora, cuando leemos el versículo 8 parece una contradicción. Sin embargo, por eso él anota esa palabra, sin embargo, os escribo un mandamiento ¿qué? Nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El segundo punto, el amor es nuevo cada día. Entonces podríamos decir que el amor es antiguo, pero al mismo tiempo el amor es ¿qué? Nuevo. No todo lo antiguo es desechable, no todo lo antiguo decimos que no sirve. Hay cosas antiguas muy importantes y sobre todo cuando hablamos de las cosas que el Señor ha establecido, porque el amor está basado en el carácter de Dios, el cual es ¿qué? Inmutable. Dios no cambia. Aprendimos que Dios no nos ama más hoy porque llevamos más tiempo como creyentes. ¿Sí sabía? A veces la gente piensa eso, que Dios ama más al que lleva 20 años de creyente que al que lleva 8 días. No, Dios ama y punto. Me encanta el tema del amor y punto, ¿no? Es un tema interesante. Dios no ama por medidas. Dios no ama porque usted se porte bien. No, Dios ama a sus hijos, aquellos que Él llamó, aquellos que Él escogió, Él los ama. Y escuche, tampoco le va a amar más porque usted sea más santo, para entender eso, porque entonces caeríamos en el problema de las obras. Hago más cosas para que Dios me ame, ¿qué? Más. No, Dios nos ama por gracia. Y cuando lo aplicamos a una relación de pareja, le he preguntado a las personas, ¿te gustaría que te amaran por lo que haces? ¿Qué piensas? ¿Te gustaría que te amaran por lo que haces? ¿O mejor por lo que eres? Por lo que eres. Porque cuando no hagas, te van a sacar de una. Sale y no sirve. Este no sirve. No, decía una mujer, es que mi esposo es hacendoso, o sea, ¿sí? Hace de todo. Lava, trapea, barre. La pregunta es si cuando no haga esa, lo va a amar igual. O viceversa. Hay mujeres muy, muy, muy juiciosas en este sentido en su hogar. Y a veces el hombre puede amar eso de esa mujer. La pregunta es, ¿la amarías si no hiciera todo eso? ¿Amarías a alguien con el cual tienes que vivir si tiene una enfermedad? Y tienes que vivir con esa persona. Es diferente ese amor. Es fácil amar basado en lo que los demás hacen por nosotros. Por eso hay que diferenciar el amor que tenemos hacia el Señor. Una cosa es amar al Señor por lo que Él hace, es ser agradecido. Dios, tú me salvaste, nos provee un trabajo, salud, una familia. Pero la razón más importante para amar al Señor es ¿por qué? Por lo que Él es. Él es santo, Él es perfecto, es sabio, es justo. El amor es nuevo cada día, versículo 8. Luego de haber hablado del amor como un mandamiento antiguo que siempre ha estado ahí, ahora Juan dice, sin embargo, es decir, es necesario explicar algo que ellos no estaban entendiendo. Él dice, sabemos que el contexto que él está hablando en ese momento es un contexto de conocimiento intelectual. Los griegos tienen fama por ser ¿qué? Inteligentes. Algo le heredamos a los griegos, se llama el pensamiento, ¿no? Nosotros heredamos el pensamiento o ciertas filosofías de ellos, toda la cultura occidental, toda la tierra, mejor dicho, ha heredado de los griegos esa parte.
Ese es el contexto en el cual Juan está hablando y ellos estaban escuchando cosas nuevas. Y a veces nosotros tenemos esa comezón de escuchar cosas nuevas. Deme la fórmula, los 5 pasos para que el matrimonio funcione. Y la Biblia enseña uno, amar como Dios dice que debo amar. Es más sencillo de lo que parece, aparentemente, ¿no? Vaya usted a aplicarlo y vaya a vivirlo, ¿cuánto cuesta? El término nuevo no contradice el anterior término que es antiguo, porque él está hablando del amor que Cristo vino a revelar a su pueblo. Y no solo, escuchen, no solo Cristo dio una enseñanza, sino que Él personificó el amor. Él mismo hizo posible que nosotros ahora podamos amar al prójimo. ¿Cómo personificó el amor Cristo? Dando, amando, sanando a un leproso, liberando a un endemoniado, resucitando muertos, perdonando. Mientras Él iba a la cruz, Él perdonaba a los verdugos. Ese es el amor, y no era un amor de una enseñanza intelectual, era un amor ¿qué? Práctico, que esa es la gran diferencia que tenemos hoy en la iglesia. La iglesia hoy en día tiene mucho conocimiento y poca ¿qué? Práctica, mucha doctrina. Escuche, aún la sana doctrina sin aplicación termina siendo un problema para una iglesia, porque caemos en volvernos simplemente cerebros que tenemos un conocimiento, pero a la práctica tiene que verse en las puertas de mi casa, tiene que verse en mi relación de pareja, tiene que verse en mi trato con mis hijos, tiene que verse en aquellos que Dios me ha confiado. Por eso Juan dice que es verdadero en Él y en vosotros. Él aclara, dice, ese amor, ese mandamiento nuevo de amar es verdadero en Cristo y en vosotros. Y dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ¿qué? Ya alumbra. Todo aquel en quien Cristo mora, las tinieblas van pasando. Le explico esta parte. Las tinieblas son imperceptibles a nuestro entendimiento humano, pero están. Si el ser humano pudiera ver un momento lo que es el mundo de las tinieblas, caería postrado ante Dios diciéndole que le ayude a vivir en un mundo así. El mundo está lleno de tinieblas. Job dice, no pueden ordenar sus ideas porque hay tinieblas en ellos. Aún en el creyente hay un proceso de santificación en el cual él, a través del conocimiento de la palabra de Dios, va conociendo su propia naturaleza y dice, sí, hay pecado en mí, necesito seguir orando, necesito trabajar mi corazón. La luz resplandece en el corazón del creyente para que él entienda lo que debe hacer. Al vivir en un mundo lleno de tinieblas, la manifestación del amor a unos a otros es lo único que puede disipar esa oscuridad. ¿Cómo se puede vencer la dureza de un corazón? ¿A golpes? ¿Maldiciendo? ¿Juzgándole? Porque a veces caemos en ese error de juzgar al que no conoce el Señor. Y hemos hablado de eso muchas veces como iglesia. Que la iglesia tiende a pensar que son ciudadanos de primera clase y que los otros son ciudadanos ¿de qué? De segunda clase. Ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es a reconocer que somos pobres en espíritu, que necesitamos un Salvador y que al necesitar un Salvador podemos ver a las personas como un día estábamos nosotros. Qué bueno es no olvidar cómo estábamos nosotros antes de que Cristo viniera a nuestro corazón. El amor de Dios es limpio, transparente, sincero, porque viene de la fuente igual, de un Dios perfecto, de un Dios transparente. Por eso Juan hace la comparación entre la luz y las tinieblas, porque como el mismo apóstol dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Más adelante lo dice ahí en la misma carta. El amor solo llega a ser amor cuando voy a leer esta frase 2 veces para que la escuche. El amor solo llega a ser amor cuando se somete a prueba,
Cuando tenemos que ir más allá de nosotros mismos y amar a alguien a quien no deseamos amar. Se lo repito, el amor solo llega a ser amor cuando se somete a prueba, cuando tenemos que ir más allá de nosotros mismos y amar a alguien a quien no deseamos amar. Vuelvo e insisto, qué fácil amar al que me ama. Y qué difícil amar al que yo sé que no me pasa. Ese sí es difícil de amar. Este es el calibre del amor del cual está hablando Juan, porque eso fue lo que hizo Jesús. Miremos Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y ve lo que dice? Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por personas que no merecían amor, por personas que habían hecho mal a su prójimo, en las cuales la imagen de Dios se había perdido. O sea, Dios no murió por santos, y no el presidente, no murió por santos, no, Él no murió por personas que eran buenas. Algunos piensan eso, algunas personas creen que por obras se salvan. Entonces dicen, no, pero Dios murió por mí porque es que yo, sí, le falta decir, usted no sabe quién soy yo, o sea, yo realmente merezco la salvación. Él murió para que su pueblo no ande en tinieblas y pueda mostrar que somos suyos, porque podemos amar como Él nos ha amado. Mire lo que dice Mateo 13, vamos a mirar, Mateo 13, 52. Si nota usted, la Biblia está llena de pasajes y de versos sobre el amor. Mateo 13, 52, en diferentes contextos estamos hablando. Dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mandamientos antiguos y mandamientos ¿qué? Nuevos. Un escriba era una persona dedicada a la palabra y docto significa alguien que estudia, alguien que es diligente. Y él dice que una persona que conoce al Señor y tiene en su corazón la palabra puede sacar cosas antiguas que le sirven para este tiempo. ¿De dónde? De la palabra. Y puede aplicar cosas ¿qué? Nuevas. El uso de la palabra de una manera correcta hace que la iglesia sea una verdadera iglesia. Eso quiere decir que hace uso de lo que ha aprendido. Solo para que te evalúes, aquellos que llevan un tiempo en la iglesia y han escuchado años el mensaje de la palabra. ¿Lo usas? O sea, ¿lo sacas cuando hablas con las personas? ¿Hablas de cosas antiguas? Dicen, si usted me pregunta, yo tengo enseñanzas marcadas en mi corazón de hace 15, 20 años. Puedo contarle de temas específicos, cómo se llamaba el sermón, quién lo predicó, qué puntos trató y por qué impactó mi vida. Hay uno que nunca olvidaré de un hombre, decía, hombres con propósito en manos del enemigo, Marcos capítulo 5. Y contó la historia del gadareno con una ilustración poderosa y aplicó cómo el hombre se destruye a sí mismo, hablando de los varones, de los hombres. Cómo el hombre ha perdido su lugar en una sociedad y cómo el hombre no tiene carácter para asumir la vida espiritual, hablando de los hombres. Y ese sermón, yo creo que hace más de 15 años lo escuché. Y todavía recuerdo el título, la enseñanza completa. Eso es algo que antiguo para mí, pero lo puedo usar. De hecho, yo lo prediqué en algún momento, también lo preparé y lo prediqué. Entonces, iglesia, medita en eso. ¿Qué estás sacando de tu corazón? Bueno, la pregunta es, ¿hay algo para sacar? La respuesta debería ser sí. Hemos recibido la palabra, tenemos una doctrina sana, podemos orar, podemos buscar al Señor. Entonces la pregunta es esa. Tercero, amar determina lo que somos, versículos del 9 al 11. Del 9 al 11 de la carta de Juan donde estamos. Dice,
El 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Llegamos al cierre del pasaje de hoy y para ello es necesario confrontarnos delante de Dios y su palabra. Y nada mejor que hacer un contraste entre luz y tinieblas. Podemos hablar cada semana de esto, escuche, y usted no lo notará. Todas las semanas podemos hablar del amor. De hecho, siempre se cita algo del amor de Cristo. Y usted nunca notará que es mucho y nunca se dará cuenta que se habló lo mismo. Porque es la gran necesidad del corazón del ser humano. El conocimiento sin la aplicación de ese conocimiento, valga la redundancia, se llama orgullo. O sea, si tú sabes algo bueno y sabes que es beneficioso para tu vida y sabes que a través de aplicar esa verdad en tu vida vas a ver resultados y no lo haces, eres una persona orgullosa, sencillamente, arrogante ante Dios. ¿Por qué? Porque estás luchando. Tienes luchas internas, luchas que no has podido resolver. Dios te ha dado la palabra, Dios te ha dado la respuesta, Dios te ha dicho qué tienes que hacer y aún así no lo hacemos. Ahí es donde está la situación difícil, porque entonces viene el orgullo y el orgullo cierra el entendimiento, cierra la revelación. Los gnósticos, que eran los que estaban acá en ese momento, pensaban que tenían nuevas revelaciones, un conocimiento mayor que las otras personas no tenían. Y así le pasa a la iglesia. Yo ya sé que es redención, sí, pero no la vives. Yo ya sé que es teología bíblica, sí, pero no te sirve porque no la aplicas. Yo ya vi soteriología, ya vi neumatología, ya vimos esto, sí. Y a veces pensamos que por eso podemos ser mejor que otras personas. No. Un creyente práctico en un año será transformado en el poder del Espíritu. Práctico. Sin saber mucha doctrina puede darnos cátedra a cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque aplica, porque ama, porque perdona, porque está dispuesto a ceder cuando él sabe que tiene que ceder, porque reconoce su pecado constantemente. El conocimiento envanece, dice la palabra. Y esa es la lucha que Juan tiene en ese momento con la iglesia. Escuche, los verdaderos cristianos de la época de Juan eran esclavos, escuche, esclavos o personas de la clase obrera y mostraban su amor en amarse unos a otros y también en amar a aquellos que estaban perdidos en delitos y pecados. No eran de la alta alcurnia, eran ¿qué? Esclavos. Que habían sido libertados por Cristo, que habían sido comprados por la sangre de Jesús. Pero estoy hablando de esclavos verdaderos, no esclavos como el pecado nosotros, sino esclavos de esa época que se habían convertido, que el Señor los había salvado. Y eran más, mostraban más el amor que aquellos gnósticos que creían que tenían nuevos conocimientos. Es absurdo, el versículo 9 dice ahí, el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Es absurdo que alguien diga que está en luz y aborrezca a su hermano. Que diga que conoce a Dios a quien no ha visto y aborrece a su hermano al cual ha visto. Primera de Juan 4:20. Léalo ahí. Primera de Juan 4:20 para que sea más claro. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se ha escuchado gente que dice, yo amo a Dios? No es necesario decirlo. Se ve. Cuando alguien ama a Dios, no lo dice. No se jacta de ese amor. Él lo practica. ¿Y lo practica hacia quién? Hacia el prójimo. Cuando alguien dice que ama a Dios, no ama a su hermano, está en oscuridad, es ciego en su corazón, no ha resplandecido el amor de Cristo totalmente en su vida, está aún en tinieblas. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? Tropiezo. En el otro lado están aquellos que aman a su hermano, lo cual muestra que hay luz en su corazón, no su propia luz, sino la luz de Cristo. Note que es un contraste. El 9 dice que el que dice que ama a su hermano y lo aborrece,
está en tinieblas. Y el 10 dice lo que sí se puede hacer. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. La palabra tropiezo hace referencia en el griego a una palabra que se llama escándalo, con la S primero y la K. No el escándalo como nosotros lo escribimos, sino S-I-K, escándalo, que produce el pecado. El pecado es escandaloso. ¿Quieres saber por qué el pecado es escandaloso? Porque lo que se hace en secreto en el cielo se publica a voces. El pecado terrenal en el cielo es ¿qué? Un escándalo. Absolutamente en el cielo hay un escándalo cuando el creyente peca. Pero en este caso no hay tropiezo porque hay luz, hay entendimiento de la verdad aplicada no solo como un conocimiento intelectual. El apóstol Juan está diciendo en versículo 10 que el que ama a su hermano no tropieza, no cae en pecado. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que dice la palabra. Sobre todo cuando se trata de amar, pensamos que, como dije al principio, son solo palabras. Por eso la gente se cansa, ¿sí? La gente se cansa cuando alguien le dice a otro, usted es solo palabras. Siempre dice lo mismo pero no cambia. Siempre dice que va a cambiar y sigue igual. ¿No le ha pasado? ¿O solo me pasa a mí? Con las personas que uno escucha y siempre es lo mismo. Y cada vez que uno habla con ellos dice, sí, ahora sí voy a comprometer. ¿Sí? Y pasan los meses y me toca cantar la canción, solo promesas te volviste al fin. Solo palabras. Eso pasa a veces. Versículo 11 para ir terminando ahí. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Vamos a cerrar el pasaje viendo cómo Juan nos dice que el que aborrece a su hermano no sabe a dónde va, que hay una ceguera espiritual por falta de amor. Lastimosamente podemos decir que la iglesia se ha ocupado de llevar a la gente a un pensamiento errado en cuanto al amor, porque se ha pensado que una vida donde todo está bien es la vida perfecta, y esa no es la vida perfecta. La vida perfecta es una vida real, donde los creyentes tenemos que enfrentar también dificultades, donde enfrentamos enfermedades, enfrentamos fracasos, enfrentamos pérdidas, enfrentamos luchas, pero con una gran diferencia. Nuestra fe y nuestra fuerza está puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Vamos a cerrar con el pasaje de Efesios para mirar cómo el apóstol Pablo nos da luz en cuanto a ese amor de Dios, cómo él nos enseña un poco más, abre. Y esto lo escribió Pablo mucho antes que el apóstol Juan. En Efesios capítulo 3, un pasaje que nos aprendimos de memoria en un tiempo, ¿sí? Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando. Tengan en cuenta que ese pasaje es un pasaje donde Pablo estalla en una oración y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está haciendo una oración por las familias, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo eso lo dice para lo siguiente, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Note que el amor es vital en la vida de nosotros. Hace 8 días dijimos que el amor está relacionado con la santidad. Un Dios santo, perfecto, lleno de amor, quiso compartir su amor con su creación. No necesitaba crearnos, no necesitaba nada, no necesita nada de nosotros, pero le place amarnos, le place bendecirnos. Es un Dios que vive en sí mismo completo. Él no necesita que la iglesia le cante, pero estableció la iglesia para que le cante porque quiere desbordar su gran amor hacia la creación. Eso es motivo de gozo para nosotros. Dice para que
dice, para que cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así es el amor de Dios. Ancho, profundo, es una longitud que no alcanzamos a entender, es alto. Dice, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. El versículo 19, el que acabé de leer, quiere decir que el que conoce el amor de Cristo tiene un conocimiento superior. Eso era lo que decían los gnósticos en la época de Juan. Ellos decían que ellos tenían un conocimiento superior y la Biblia no muestra eso. La Biblia dice que solo aquellos que realmente les ha sido revelado el amor pueden entender las situaciones de esta vida, pueden entender por qué pasan ciertas cosas y aprender a confiar en una soberanía absoluta y a tener una fe salvífica basada en Cristo. Amén. Vamos a las aplicaciones y vamos a orar. 3 aplicaciones para este tema del día de hoy. La primera, saber que amar es difícil. Saber que amar es difícil no impide que pueda amar. Le repito, saber que amar es difícil no impide que pueda amar. Nadie ha dicho que sea fácil. Si fuera fácil, pues no habría enseñanza. ¿Para qué? Si todo el mundo amaría. Pero como es difícil, sin embargo, aunque es difícil, sí se puede amar de esa manera. Parece como algo imposible, ¿no? De uno amar de esa manera. Dios no nos pide algo injusto o que no podamos vivir, porque Él sería injusto, lo cual es imposible. Dios es justo. Si Dios dice en la Escritura que nosotros podemos amar al prójimo como a nosotros mismos, es porque a través de la obra del Espíritu Santo el creyente puede morir a sí mismo para darse a los demás, en cualquier relación que tenemos. Segunda aplicación, para estar en tinieblas no tengo que hacer nada, solo vivir como yo quiero. Téngalo en cuenta. Para estar en tinieblas no tengo que hacer ¿qué? Nada. Solo siga viviendo como usted quiere vivir y ya. Mientras que para amar sí tengo que hacer, tengo que ¿qué? Obedecer. Las tinieblas ya están en acción en nosotros y Dios nos ha dado medios de gracia para disipar la oscuridad de nuestra vida. ¿Cuáles son los medios de gracia que ya vimos en alguna materia de la escuela? La oración, la palabra, no solo la lectura, sino el estudio de la palabra, la comunión en la iglesia, la cena, el bautismo, la adoración. Todos esos son medios ¿de qué? De gracia. ¿Qué debe hacer la iglesia? Practicarlos constantemente y así no andará ¿en qué? En tinieblas. Tercero y último, debemos saber que los tiempos son más oscuros cada día que pasa. Si tú escuchas alguna predicación donde dicen que la iglesia va a conquistar al mundo, tienes que evaluar esa frase, porque la iglesia no fue llamada a conquistar el mundo. Dios va a conquistar su iglesia, Dios va a levantar su iglesia, pero la iglesia no va a ganar al mundo nunca, porque hay un plan perfecto de salvación en el cual está la elección que el Señor ha establecido en cada vida y en cada corazón. Yo quisiera eso, que fuera más fácil la doctrina de entender que hay una elección y que no todo el mundo se va a salvar y que los tiempos, usted lo ha visto, los que somos más grandecitos sabemos que hace 30 años la vida era ¿qué? Diferente. Hay más maldad ahora, más pecado, más inmundicia, más inmoralidad se está manifestando cada día en el mundo, más violencia. La pregunta es, ¿eso tendría que asustarnos? La respuesta es no, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y que la iglesia será sostenida y será levantada en todo tiempo. Para ello, Dios demanda esto que estamos hablando, comunión entre nosotros, hermandad. Siempre les hemos hablado y les hemos dicho y les hemos aconsejado, comparta con otras personas de la iglesia. Invítelos a almorzar, vaya a su casa, tenga relaciones sanas, conózcanse.
¿Por qué? Porque somos un pueblo, somos una iglesia. Por eso también tenemos relación con otras iglesias, como el seminario. Por eso vamos allá a aprender, por eso invitamos a veces a otros pastores, porque es importante que la iglesia tenga ¿qué? Hermandad, unos con otros. Debemos esforzarnos y vamos a orar por vivir en la luz de Cristo y así poder ser llamados más que vencedores por causa de aquel que nos amó. Acompáñenme a Romanos 8 y leemos unos versículos y oramos. Romanos 8, que hablan del amor, de cómo somos, nada nos puede separar de ese amor. Romanos 8, 37, al 39. Romanos 8, 37 al 39. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre,